Pues buenísima. Es un lugar donde creo que no todos tenemos el gusto de conocer, y cuando lo conocemos nos abre la mente de un lugar completamente diferente a lo que uno espera, con mucha historia, con cosas que quizás uno cree, pero que al final uno logra entender que no fue así, y con una bella vista, un clima perfecto y sobre todo pues una buena historia que tienen acá. Claro que sí, pueden contactar siempre a Perú VIP, que ellos con gusto pues les pueden ayudar en el tour acá. Machu Picchu no comienza con una piedra, ni con una fecha, ni siquiera con un nombre. Machu Picchu comienza con un silencio. Un silencio denso, prolongado, casi táctil, que se extiende como un velo entre lo que fue y lo que se recuerda, entre lo que se dice y lo que permanece oculto. Guía para el tour. A diferencia de otros monumentos que se impusieron con violencia sobre el paisaje, Machu Picchu parece surgir de la propia montaña, como si hubiera sido parido por la niebla, como si siempre hubiera estado allí, aguardando a que los hombres volvieran a mirarlo con ojos que pudieran comprenderlo. Ahí está. Ya, aquí muestran los boletos, por favor. Gracias. Circuito 2, circuito 2. Gracias. Y es todo. No hay acta de fundación, no hay crónica contemporánea que lo describa con claridad. Su existencia se deslizó entre los siglos como una herida cerrada, como un secreto apenas susurrado en los bordes del tiempo. Y cuando finalmente fue revelado al mundo en el año 1911 por el explorador Hiram Bingham, lo que ocurrió no fue un descubrimiento, sino un redescubrimiento. Circuito 3, montaña Huayna Picchu, se puede subir hasta la punta. No agachado, no agachado. Ahorita vamos a ver un video de cómo son las gradas para subir a Huayna Picchu. Vamos a ver el siguiente video. Sí, ahorita miren la punta de personas. Ok. Primera familia, por favor, primera familia. Porque Machu Picchu nunca fue perdido. Fue escondido. Retraído. Silenciado. Como si los propios constructores hubieran decidido apartarlo del mundo, protegerlo del saqueo, del olvido, de la profanación. Chicos, la foto alegre. ¿Cómo va a ser? Allá. Como si supieran que no todos los ojos están listos para mirar. Mucho se ha dicho sobre el hallazgo de Bingham, sobre su expedición financiada por la Universidad de Yale, sobre sus guías locales, sobre los registros fotográficos y los objetos trasladados a los Estados Unidos. Pero detrás de esos hechos verificables se esconde una trama más compleja, la de una ciudad que, durante siglos, vivió entre la niebla como una sombra de piedra, resistiendo no solo al tiempo sino también a la codicia. Es más seguro venir, ¿no? Has visto que hay aludes.
Los campesinos de la zona sabían de su existencia. La llamaban con nombres distintos, la visitaban en silencio, la respetaban como se respeta a los muertos ilustres. Y cuando finalmente los extranjeros pusieron los ojos sobre ella, la ciudad no se entregó del todo. Mostró su arquitectura, sí, sus escalinatas, sus terrazas, sus templos alineados con el sol. Pero guardó su alma. Porque Machu Picchu no se revela ante la mirada superficial. No se explica con planos ni con estadísticas. Machu Picchu exige una forma distinta de ver. We have two archaeologists. There's no researching. There's no here start to excavate. I think more than 400 people went to the room. Una forma que va más allá de la ciencia y la fe. Una forma que tal vez hemos olvidado. Desde su redescubrimiento, Machu Picchu ha sido clasificado de muchas maneras: santuario religioso, observatorio astronómico, refugio imperial, enclave agrícola, centro ceremonial. Pero para los incas, ¿muraron? ¿300 años? Ah, ni 100 años. 1450 construyen, 1532 llegan. Mais ça tombe bien, moi je n'avais pas, c'est le 12 en plus. T'avais la honte, non? Non, j'avais la 9, la 8. Après ça Ça va bien, super. Cada una de estas definiciones contiene un fragmento de verdad, pero ninguna alcanza a abarcar su totalidad. Porque Machu Picchu no es una sola cosa. Es muchas a la vez. Y es también aquello que no sabemos nombrar. Su ubicación, por ejemplo, es en sí misma un enigma, edificada en la cima de una montaña inexpugnable, rodeada por abismos, suspendida entre dos picos. A más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, ¿por qué construir una ciudad en un lugar tan inaccesible? ¿Qué sentido práctico podía tener semejante esfuerzo? Algunos han señalado razones estratégicas, otros motivos simbólicos. Pero ninguno de esos argumentos logra disipar la sospecha de que hay algo más, algo que no encaja en las lógicas convencionales. Pero si ven, este lugar es un poco difícil el acceso por el tren, porque no hay otra forma de ingresar. Allá es mucho más complicado. Necesitas 5 días, 2 días atrás caminando, de un día. Porque si algo define a Machu Picchu es su capacidad para descolocar, para sugerir que las respuestas que buscamos no están solo en los libros ni en los laboratorios, sino en los intersticios del alma y en los sueños olvidados del mundo.
Las primeras excavaciones revelaron una ciudad compleja, dividida en sectores claramente diferenciados, con una planificación milimétrica que obedece a criterios tanto funcionales como simbólicos. Hay en su trazado un conocimiento de la tierra, del clima, del agua y del cielo que asombra aún hoy. Los canales hidráulicos, por ejemplo, distribuyen el agua de forma equilibrada, evitando la erosión de las terrazas y garantizando el abastecimiento continuo durante todo el año. Es decir, imagínate, evita, o sea, ayuda a que el viento, o sea, no se pase, ¿no? La lluvia. Aquí no es solo de viento, ¿verdad? Está un poquito cansado. Las construcciones principales, el Templo del Sol, la Residencia Real, la Intihuatana, están orientadas según alineamientos solares y lunares precisos. Pero más allá de su ingeniería admirable, lo que impresiona es su silencio. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Un silencio que habla, que interroga, que exige que nos detengamos, que escuchemos con algo más que los oídos, que miremos con algo más que los ojos. Porque Machu Picchu no fue hecha para ser entendida, sino para ser vivida. They also put rules on you about how you can store. Is it difficult to work with them? And I mean, there are times when you want to excavate. And Y quien no esté dispuesto a entrar en ese pacto, a entregarse a ese misterio, solo verá ruinas, piedras, paisaje. Durante décadas, los arqueólogos han buscado definir la función original de Machu Picchu. I'm reminded of the energy of the rocks. Algunos la vinculan al Inca Pachacútec, el gran reformador del Tahuantinsuyo, como una residencia de retiro espiritual. Otros ven en ella un centro de formación para las élites sacerdotales. Hay quienes incluso sugieren que fue un lugar de iniciación cósmica, un espacio donde el ser humano podía entrar en contacto con dimensiones superiores a través de la meditación, la música y el ayuno. En el solsticio de invierno, aquí tenemos una ventana, el sol se refleja como rayo de la esquina derecha superior hacia este. Para el otro solsticio. Mire por favor, ¿no? Esta construcción está toda pulida, y esas dos rocas que ellos han puesto, se ha hecho con una excavación, son 30-35 centímetros, son bloques que no pertenecen al pueblo, ¿no? Ni a la cantera han traído, les han dejado ese trabajo.
que les llamamos espejos de agua. No, se creía que era para moler maíz, pero se ve que está finita, no hay desgaste. Entonces sí, cumplía más como que observatorio. No, tal vez para observar al sol, a la luna, pero ¿quién decía si la luna está allá o el sol está allá? Era como que traerlo más cerca, ¿no? El espejo y en ese momento ponerlo frente. O tal vez el 21 de junio, solsticio de invierno, o el de diciembre, pues hay dos, el día más corto, el día más largo, ¿no? Tal vez al mediodía, el 21 de diciembre. He visto libros que dicen, pero yo tampoco. No, libro como que no hay ni foto, no, dice, falta. No, aquí hay mucha información sobre cómo se guarda. Y a veces no se puede. Yo he venido 3 veces al año. 3 veces seguidas, aquí, 3 años seguidos, el 21 de agosto, para ver lo que pasa en el templo del sol. La ventanita, la salida del sol y un rayo de luz siempre así. Yo puedo decir que sí, 7 y 21 de agosto. Pero a veces como que dices, voy y algo pasa y no viene, ya me está pasando mucho, tengo que venir el 21 de agosto. He estudiado la posición del sol. En la noche la luna, las estrellas, posiblemente es el más nuevo. Es la única construcción dentro de la ciudad que no tuvo techos. Tenemos esa ciudad porque hay una parte interna que era para colgar láminas de oro, plata, cobre, bronce que los y este lugar fue un observatorio astronómico que a través del choque podían estudiar todos los resultados. Y aunque estas teorías difieren en sus detalles, todas coinciden en un punto: Machu Picchu fue concebida como algo más que una ciudad. Fue un instrumento, un dispositivo, una tecnología espiritual que permitía al individuo reconectarse con la totalidad, con la Pachamama, con el Inti, con las estrellas. Y esa función, aunque olvidada por siglos, aún puede ser sentida. Porque el poder de un lugar sagrado no desaparece con el abandono. Se transforma. Se oculta. Pero sigue latiendo bajo la superficie. El mundo moderno, en su afán por medir, clasificar y explotar, ha intentado domesticar a Machu Picchu. Se le ha convertido en ícono turístico, en destino de consumo, en escenario de selfies. Pero el lugar resiste. A pesar de las multitudes, del comercio, del ruido, Machu Picchu mantiene su energía intacta. Ok, ahí abajo amigos, ¿ya? Pueden estar aprovechando Hay quienes dicen que basta con tocar una de sus piedras para sentir un pulso, un estremecimiento, una vibración que recorre el cuerpo y lo reordena. No es sugestión, es resonancia, es la memoria antigua despertando, porque Machu Picchu no está muerta, está viva, y nos espera. Como esperó durante siglos, escondida entre las montañas, protegida por la niebla y por los espíritus tutelares. Espera a que volvamos con respeto, con humildad, con el corazón dispuesto a recordar lo que hemos olvidado. Y es que Machu Picchu, más que un lugar, es una pregunta. Una interrogación abierta que nos enfrenta con nuestros límites, con nuestras certezas, con nuestras arrogancias. ¿Quién la construyó realmente? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué? ¿Por qué fue abandonada? ¿Qué conocimientos se perdieron cuando sus sabios desaparecieron? Son preguntas que no tienen respuesta definitiva. Y tal vez esa sea su función, mantenernos despiertos. Por ejemplo, tenemos hojas de coca, una de las plantas más famosas del mundo. A ver, ¿dónde está? Distínganla, ¿ve?
Ese es. Ese. No, es muy grande. Esta tiene que Mira, ¿dónde dice coca? A ver. Aunque no hay, ¿no? Allá, orquídea. No sé. Pili. ¿Será que? No, aquella no es. Es muy grande. Esta siento que podría ser. ¿Es que te parece? Ese arbustito de ahí. Ese, el que yo pensé que no. Claro. La de más chiquita. Una de las 10 plantas más consumidas del mundo. Esta es tan importante, por ejemplo, en la industria farmacéutica. ¿Saben cuál es el nombre opuesto de la coca? No es la cocaína que mata, ¿no? Es algo más letal, la Coca-Cola. Por ejemplo, a ver, les dije que, por ejemplo, el floripondio se utilizaba en las trepanaciones craneanas. ¿Les he explicado? Ah, no, ayer fue esto, un tour al Valle Sagrado. Hice esta, por ejemplo, la familia de las piñas, bromelias, ¿no? El alimento favorito para los osos de anteojos. Sus raíces, ¿no? Esta y en otras variedades eran utilizadas en el proceso de momificación. Cuando el cuerpo está muerto, o sea, en post-mortis, digamos las hora y media, 2 horas después de muerto, el cuerpo se vuelve rígido, difícil de moverlo, difícil de flexibilizar las articulaciones. Y como ellos solían momificar en posición fetal, ellos han utilizado la raíz de la bromelia para flexibilizar las articulaciones y después darle la posición fetal. Ya, es esa, ¿ya? Y Machu Picchu, en su silencio milenario, nos invita precisamente a eso, a buscar sin la ilusión de encontrar, a caminar sin mapa, a recordar sin palabras. Nos invita a entrar en un tiempo distinto, en un espacio sagrado donde el pasado no está detrás, sino debajo. Donde la historia no se lee, sino se siente. Donde el misterio no es una incógnita, sino una presencia. Por eso, recorrer Machu Picchu no es una excursión. Es un ritual. Cada paso en sus escalinatas es una iniciación. Cada piedra, un maestro. Cada sombra, una enseñanza. No se trata de saber más, sino de saber mejor. Muchas gracias. Un videito, un videito. At least you can love something today. Okay? Tonight is your opportunity. Don't miss to see the Southern Cross. Believe me, it's free to see the start. It's free to see the start. Tonight or tomorrow, try to see the Milky Way and find the Southern Cross. It's easy to see the Southern Cross. Brazil, no. No se trata de fotografiar, sino de ver. No se trata de llegar, sino de regresar. Porque al final, quien entra a Machu Picchu con los ojos del alma, ya no sale igual. Algo cambia. Algo se activa. Algo despierta. Y ese despertar, profundo, silencioso, transformador, es tal vez el verdadero propósito de este lugar enigmático. Un lugar que no fue construido para durar en el tiempo, sino para desafiarlo. Para recordarnos que hay otros caminos. Otros saberes. Otra forma de habitar el mundo. Una forma que nos espera, agazapada entre la piedra, la niebla y el sol de los Andes. Una avalancha. Una vizcacha ahí nos está mirando.
Cuando se habla de Machu Picchu como obra de los incas, rara vez se comprende la magnitud de esa afirmación. No basta con imaginar piedras encajadas, terrazas agrícolas o calendarios solares, hay que penetrar en el entramado más profundo de lo que fue el Tahuantinsuyo. Ese imperio cósmico que se expandió desde el altiplano hasta las selvas, desde los desiertos costeros hasta las cumbres nevadas, y que logró lo impensable, organizar una civilización entera en torno a un eje espiritual. C'eravamo tutte? En el centro de esa rueda sagrada no estaba solo el Cusco, la ciudad del ombligo, sino una red de espacios destinados a algo más que gobernar. Espacios como Machu Picchu. Espacios diseñados no con fines prácticos inmediatos, sino con una visión integradora que conectaba lo humano, lo divino y lo natural. Porque para los incas, gobernar no era administrar, era armonizar. Y esa armonía se tejía a través de la piedra, del agua, del aire y de la montaña, con una precisión que aún hoy nos desarma. Ya por acá en todo caso, vamos por acá. Claro. Miren, por ejemplo, nosotros en el mes de agosto realizamos un ritual a la tierra, ¿no? Nosotros le llamamos a la tierra Pachamama, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en agosto? ¿Por qué en agosto? No solo en Perú, principalmente en los Andes, los pueblos en los Andes, ¿ya? Está relacionada a la agricultura. ¿Ya? Nosotros, la mayoría de los pueblos que están en los Andes, terminan de... Pachacútec, el transformador del mundo, el constructor de imperios, fue más que un gobernante. Fue un visionario, un alquimista del espacio y del tiempo. Heredó un reino pequeño y lo convirtió en el imperio más extenso de Sudamérica antes de la llegada de los españoles. Pero su poder no se midió solo en conquistas, sino en geometría, astronomía y energía. La gran obra de Pachacútec no fue simplemente política, sino simbólica. Comprendió que una civilización solo perdura cuando es capaz de anclarse en la memoria del paisaje, cuando deja marcas indelebles que dialogan con el cosmos. Por eso transformó el Cusco en un reflejo de la constelación del Puma. Por eso mandó construir templos, canales y caminos que siguieran las venas de la tierra. Por eso concibió Machu Picchu no como un palacio de retiro, como suponen algunos, sino como una pieza clave en el mecanismo invisible del Tahuantinsuyo. Una especie de vórtice, un lugar donde los mundos se tocaban. El Cuapac Ñan, la red vial andina que unía el imperio, no era simplemente un sistema de transporte. Era una arquitectura del espíritu. Sus más de 30.000 kilómetros de caminos no servían únicamente para mover ejércitos o cargamentos.
Eran senderos rituales, líneas energéticas que seguían las huellas de los apus, las montañas sagradas, y conectaban huacas, templos y observatorios como si formaran un sistema nervioso ancestral. Machu Picchu no estaba aislada. Estaba estratégicamente situada dentro de esta red, a mediodía de caminata de Vilcabamba, y con rutas que la conectaban a otros centros sagrados del Antisuyo. Su ubicación no solo obedece a criterios defensivos o agrícolas, sino a alineamientos energéticos y simbólicos. Ok. Cada cerro que la rodea, el Huayna Picchu, el Putucusi, la montaña Machu Picchu misma, no es un accidente geográfico, sino un actor sagrado. Cada uno forma parte de un equilibrio deliberado. Nada en Machu Picchu está puesto al azar. Todo responde a una lógica superior que hoy apenas intuimos. Los incas construían con propósito. Y ese propósito no era dominar la naturaleza, sino integrarse con ella. En Machu Picchu, cada terraza es a la vez huerto y altar, cada escalón, una metáfora del ascenso espiritual, cada piedra, una unidad de resonancia. Was ist denn das? Eine kleine Ratte. Perfecto, hola. Cantidad de turistas que vienen hacia Machu Picchu. Ya que estás en Lo que hoy llamamos Ciudadela no era una ciudad en el sentido occidental, sino un complejo multidimensional. Un teatro ceremonial donde el tiempo era cíclico, donde el día no se dividía por horas, sino por posiciones del sol y la sombra. Y allí, en ese espacio suspendido entre el cielo y la selva, se celebraban rituales que no han sido completamente comprendidos, ceremonias del agua, ofrendas a la luna, meditaciones colectivas. Tal vez incluso prácticas de activación de la conciencia que no se encuentran en los textos, sino en la tradición oral y el silencio de los sabios. But you are lucky, because normally we have more people. Machu Picchu también era un punto de convergencia entre el mundo visible y el invisible. El mundo de arriba, el Anam Pacha, y el mundo de abajo, el Uku Pacha, se encontraban aquí a través del Kai Pacha, el mundo terrenal. Por eso se construyó sobre una montaña, para acercarse a los astros. Por eso se cavaron canales subterráneos, para imitar las venas de la tierra. Por eso sus templos están orientados con una precisión astronómica que aún asombra a los científicos modernos. Perfecto. Bien, a ver, vengamos para aquí, por favor. El Templo del Sol, por ejemplo, recibe la luz del solsticio de junio de manera exacta, iluminando su interior como si una divinidad descendiera desde el cielo. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Imposible. Lo que ocurre aquí es tecnología espiritual.
Es conocimiento ancestral que no separa ciencia y religión, que no divide lo humano de lo sagrado, sino que los integra en una sola danza, en una sola respiración cósmica. Keep going. Use it up if you need it. You're kind of strong, kid. Uh-huh. Yeah. Olympian. It's kind of steep, babe. We did climb something in Jordan. We take pictures at the top of Petra. Beautiful. It's an incredible place. Be careful. Yeah, good energy. Yeah. It's not. I got this bottle and shit. It's throwing off my balance. It's throwing off my balance a little bit. You're walking down there like you're walking on a sidewalk, man. Like I was hands and knees for the last 50 feet. Where you from, man? I'm from London. Okay. London, like Canada, London? London, England. Oh, London, Yeah. You don't hear the accent? But I live in the Bahamas. I don't know different. You doing this by yourself? No, my partner's, she's... La figura de Pachacútec no puede separarse de Machu Picchu. Aunque no existen pruebas documentales definitivas de que él ordenó su construcción, todo indica que esta obra responde a su visión. Una visión de transformación, de renacimiento, de conexión. Pachacútec entendía el poder de los símbolos. Sabía que una piedra colocada en el lugar correcto podía cambiar el destino de una nación. Que un templo podía ser a la vez una brújula y un espejo. Que un camino podía ser más que un trayecto físico, podía ser un sendero hacia el alma. Por eso Machu Picchu fue concebida como un espacio iniciático, un lugar donde el poder no se ejercía con fuerza, sino con sabiduría. Donde el gobernante no era solo líder, sino mediador entre los mundos. Y ese legado, aunque fragmentado por la conquista, aún late en la arquitectura de este lugar. Porque Machu Picchu no murió con el fin del imperio. Se ocultó. Se retiró. Se guardó en la memoria de las montañas. Y aunque los siglos pasaron, y aunque los conquistadores destruyeron templos y borraron nombres, el espíritu de este lugar no desapareció.